Buenos días, la presente es para hallar los niveles de servicio de una vía multicarril. Soy estudiante de especialización en vías terrestres de la Universidad de Cartagena. Empezamos con la metodología en vías y pasamos a la metodología HCM. De las vías multicarril también existe una plantilla por medio del INVIAS y el manual del INVIAS para determinar el nivel de servicio. Podemos encontrar que los datos de entrada son tales como la límite de velocidad, eh, el volumen de vehículos por hora, el tipo de terreno, el porcentaje de camiones, el factor de hora pico, la longitud del tramo, la pendiente. También podemos encontrar el número de carriles, ancho promedio de bermas, número de acceso por kilómetros, ancho de separador. Los parámetros son muy parecidos a los de la metodología HCM. Entonces nos vamos al manual donde podemos encontrar la metodología para calcular. Nos dice que inicialmente tenemos que estimar la velocidad de flujo libre y para estimar esta velocidad de flujo libre tenemos que hallar la velocidad genérica del sector. Esta velocidad genérica del sector depende de las características geométricas de la vía. En este caso las características geométricas que más se asemeja es la tipo 1, que sería velocidad de diseño de 80 a 100 km por hora, un radio mínimo de 2,30, una pendiente máxima del 6%, un ancho de calzada de 7,30, un ancho de berma izquierda de 0,50 y un ancho de berma derecha de 1,80. El principal factor por el que escogí esta característica es la velocidad de diseño. Luego de hallar de esta velocidad esta característica, esta clasificación de la vía tipo 1, me dirijo a la tabla 11, donde con el tipo de carretera tipo 1 y sin control de acceso, puesto que tenemos 5 accesos en la vía, escojo la velocidad genérica entrando si tenemos separador o separador. En nuestro caso tenemos un separador de 1 metro, entonces entramos por este factor y encontramos una velocidad genérica de 90 km por hora. Hallamos el factor C, que es la corrección por el ancho de carril. Tenemos un ancho de carril mayor a 3,50, tenemos un factor de corrección igual a 0. Para el caso de la corrección por ancho de separador, tenemos un ancho de separador de 1 metro, por tanto tenemos un factor de corrección de 1,30. Para la corrección por ancho de bermas, entramos con un ancho de berma 1,22 que se encuentra entre 1 y 1,50 y tenemos un factor de corrección de 1,70. Y el último factor de corrección es por puntos de accesos, los cuales son 5 y tenemos un ancho de 3. Ya con estos valores podemos hallar nuestra velocidad de flujo libre, la cual se halla aquí por medio de la fórmula, nos da 84. Cogiendo la velocidad genérica de 90 y haciendo cada una de las correcciones tal como lo estableció aquí. En este momento, bueno, el manual también nos indica que esta velocidad se puede aproximar a la velocidad de flujo libre de una de las 4 curvas muestras típicas desarrolladas. Necesitamos escoger a cuál de las 4 curvas se asemeja porque lo vamos a necesitar más adelante para poder establecer ya para poder establecer la velocidad. Entonces, de flujo libre del tramo. Entonces, aquí la que más se asemeja, siempre aquí nos establecen que la curva maestra de análisis se seleccionará aproximando el valor de la velocidad flujo libre característica al valor más cercano al múltiplo de 10. Entonces el valor más cercano al múltiplo de 10 viene siendo tipo 3, 80 kilómetros por hora. Entonces ahora necesitamos determinar nuestra velocidad, pero para determinar nuestra velocidad estamos viendo que necesitamos el volumen de tránsito. Entonces pasamos a determinar el volumen de tránsito, el cual depende de el volumen de tránsito mixto en sentido que ya lo conocemos,
Traté de coger valores similares al ejercicio del HCM, el factor hora pico, el número de carriles, el factor de corrección por camiones y el factor de conocimiento de la vía, el cual se establece de 1 para conductores frecuentes y de 0,90 para conductores ocasionales. En nuestro caso vamos a coger 1 para conductores frecuentes. Para hallar el factor de corrección por camiones necesitamos utilizar esta fórmula. En nuestro caso, estamos hablando de un terreno plano en ascenso. El S sería de 1,8 y entramos a este porcentaje, como es en ascenso, entramos con la pendiente de 2. Tenemos un flujo actual de 1664, como lo podemos ver aquí, y hallamos nuestro valor de corrección, que es 2,33, para hallar nuestra corrección de camión. Entonces, con esto hallamos, con estos valores hallamos nuestro nuestra factor de corrección para camiones. En este caso utilizamos el de terreno plano, puesto que tenemos una pendiente del 2%, y utilizamos el S para terrenos planos. Entonces nuestro factor de corrección nos da 0,08 y nuestro FP, como lo habíamos mencionado, es 1. Entonces hallamos nuestro factor de corrección con esta fórmula. Nuestro porcentaje de camión ya lo conocemos y reemplazamos en la fórmula. Posteriormente nos vamos a esta fórmula, reemplazamos en esta teniendo 1, tenemos el factor de camión, teniendo la hora pico, el número de carriles y el volumen, hallamos nuestro volumen de tránsito. Nuestro volumen de tránsito en nuestro caso es de 1038. Con este ya valor nos devolvemos a esta fórmula de velocidad. Con esta fórmula de velocidad hallamos, entramos a esta tabla. Por eso les decía que era importante determinar este tipo de curva. Con este tipo de curva entramos a esta tabla. Entramos con 80 kilómetros por hora y hallamos nuestro A, B y C. Lo reemplazamos en nuestra fórmula y obtenemos una velocidad de flujo libre de 77,6. Con esta velocidad y con la densidad que ya conocemos, la dividimos y hallamos nuestra densidad. Finalmente, ya conociendo la densidad en nuestro caso, miren que la densidad es igual al volumen de vehículos hallados, BP, B sub P, y a la velocidad, flujo de tránsito y velocidad de operación. Con esta velocidad de operación y este flujo de tránsito hallamos la densidad, que para nuestro caso es de 13,44. Ya teniendo este valor, entramos a la tabla. Acuérdense que entramos con 80 kilómetros por hora, que es la curva a la que nos asemejamos en este paso, y entramos entonces con 80 kilómetros por hora y hallamos nuestro nivel de servicio. Para nuestro caso, nuestro nivel de servicio, como es de 13,4, se encuentra entre 12 y 8. Entonces nuestro nivel de servicio sería C para esta vía multicarril. Por medio de la metodología HCMI, caracterizamos el segmento, la longitud del segmento, el volumen en sentido opuesto, la pendiente, el factor hora pico, número de carriles en el sentido en el que estamos analizando. Son 2 carriles. Tenemos un ancho de 3,65, que son 12 pies, un ancho de berma de 1,22 correspondiente a 4 pies. Una visibilidad lateral derecha de 1,20, que son 4 pies. No tenemos curvas horizontales, punto de acceso igual a 5 puntos de acceso, 15% de vehículos camiones y 5% de vehículos recreacionales,
y una velocidad permitida de 10 km por hora correspondiente a 62,1 millas por hora. Es importante establecer que los carriles presentan división, no se puede adelantar y no tienen curva horizontal. Para hallar la velocidad de flujo libre tenemos que tener la velocidad de flujo base menos los factores de corrección que se aplican también en la metodología de dos carriles. Entonces, considerando si SPI, que es la velocidad que visualizamos en la vía, es mayor a 50 millas por hora, entonces este factor de flujo libre base va a ser igual a SPI más 5. Si SPI es menor a 50 millas por hora, entonces este valor de velocidad flujo base va a ser igual a la velocidad que observamos en la vía más 7. En nuestro caso estamos en el primer considerando que es más 5. Entonces ya tenemos la velocidad de flujo base. Nos disponemos a hacer la corrección por ancho de carril. Entramos con un ancho de carril de 12 pies y nos da un factor de corrección de 1,9. La corrección por visibilidad, tenemos que tener en cuenta que el máximo valor para izquierda o derecha la visibilidad va a ser de 6 pies. Entonces la visibilidad total de nosotros va a ser la visibilidad que tenemos derecha, que va a ser de 4 pies, y asumimos una visibilidad máxima de 6. Izquierda nos da igual a 10. Entramos con 10 y obtenemos un factor de corrección de 0,4. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 líneas, o sea, 4 carriles. Nuestra autopista se encuentra dividida para los ambos sentidos, entonces nuestro factor de corrección es 0. Tenemos 5 puntos de acceso, interpolamos y nos da 1,25, obteniendo una velocidad de flujo libre de 63,55. Ahora pasamos a estimar y ajustar la capacidad. Tenemos la siguiente fórmula, que se igual a 1900 más 20 por la velocidad de flujo libre menos 45. Este factor nos dice que si en autopista el flujo libre es menor o igual a 75 millas por hora, y si es multicarril es menor o igual a 70 millas por hora, usamos esta fórmula. Entonces sencillamente cogemos y aplicamos la fórmula con la velocidad de flujo libre ya hallada. Y no tenemos una capacidad de 2271. Para el ajuste de volumen de demanda, primero tenemos que hacer la corrección por los tipos de vehículos. Nuestro PT en este caso serán vehículos, camiones más recreacionales. depende de la pendiente y es equivalente a vehículos de pasajeros, y dependemos de el tipo de terreno. Entonces entramos a esta tabla, tenemos que nuestra pendiente es del 2%. Entonces entramos con nuestra longitud, nuestra pendiente y nuestra longitud, nuestra pendiente que es del 2, y nuestro porcentaje de camiones, y conseguimos que nuestro ET es de 2,33, interpolando. Reemplazamos en la fórmula con el porcentaje de camiones que ya conocemos, de vehículos pesados y de recreacionales, y obtenemos nuestro factor de corrección de 0,79. Con este factor de corrección procedemos a hallar nuestro volumen de demanda. Miren que es muy parecido a la metodología del INVIAS. Utilizando esta fórmula tenemos el volumen, lo dividimos en nuestro factor hora pico por el número de carriles por el factor de corrección y obtenemos un volumen de demanda de 1132 vehículos. Ahora pasamos al paso 5, que es estimación de velocidad y densidad. Entramos a esta fórmula, nos encontramos en una multiline y bueno, inicialmente necesitamos conocer si nuestro volumen de demanda es menor o igual a nuestro BP. Entonces aquí tenemos que
nuestro BP es igual a 1400, que vendría siendo el flujo ideal. En este caso aplica, es menor porque tenemos 1132 y esto nos establece que nuestra velocidad va a ser igual a nuestra velocidad de flujo libre, nuestra velocidad del segmento va a ser igual a nuestra velocidad de operativa, va a ser igual a nuestra velocidad del flujo libre. Entonces establecemos que S es igual a 63,55. En caso que no, tenemos que reemplazar cada uno de estos valores en la fórmula. Ya tenemos que nuestra velocidad operativa es de 63,55, conocemos nuestro volumen de demanda y hallamos la densidad. Para nuestro caso, la densidad es de 17,81 vehículos por milla por carril, lo aproximamos a 18 vehículos por milla por carril. Entonces, en este caso ya pasamos a obtener el nivel de servicio, entramos con la densidad y obtenemos un nivel de servicio igual a B. Aquí podemos ver el paso a paso que hemos cumplido.